Hola chiquillos, en este video vamos a explicar lo que deben hacer con la guía de esta semana. Ya es bastante sencillo, pero debería ser también bastante útil para ahora y para otros momentos. La idea de esta guía tiene que ver con reforzar lo que hemos ido viendo sobre capas de la Tierra, riesgos naturales, pero va de la mano con el trabajo de habilidades. Ya este trabajo de habilidades sirve tanto para ciencias naturales, para historia, para cualquier área, la verdad. ¿Ya? En este caso vamos a revisar un poquito de qué trata la guía de esta semana y van a entender a qué me refiero. Bueno, importante. Esta actividad debe ser realizada en el cuaderno, en este caso en la hoja de blog, ¿ya? O el material que les voy a indicar más adelante, y no es necesario que lo envíen, ya no es necesario que lo envíen al correo ni nada, esto es para ustedes, para que estudien. ¿Ya? Entonces, partamos. Una habilidad muy útil que puedes desarrollar es la de realizar organizadores gráficos para facilitar su estudio. ¿Ya? Esto tiene que ver con la habilidad de síntesis de los conocimientos. ¿Pero qué es un organizador gráfico? Es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas. Se le denomina de varias formas. Mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, etc. Existe una gran variedad de organizadores gráficos y dependiendo de su forma y de la información que entreguen. Para esto vamos a trabajar en una hoja de blog. Vamos a usar lápiz de colores, regla, transportador, este que es como la mitad de un círculo, el libro de texto y los videos que hemos hecho en YouTube. Para trabajar con este organizador gráfico tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero es leer la información, ver la información. Siempre es importante cuando estemos viendo videos y cosas así tener un cuadernito al lado para ir anotando alguna que otra cosa que sea interesante. Después de eso, identifico los elementos, conceptos más importantes en ella, subrayar, destacar. Hago una lista con los conceptos más importantes, las palabras clave, cosas que me van a ayudar después, recordar y ver dónde los pongo. Selecciono y le doy orden, veo qué elementos son más importantes que otros y cuáles dependen de los anteriores. Ubico los conceptos centrales en el centro del organizador gráfico o arribita. Y empiezo después de eso a ubicar el resto de las palabras importantes o de los conceptos. Y los voy uniendo con flechas. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo yo lo hice. Va a ir en cámara rápida y probablemente tenga que ir explicándole algunas cositas entre medio. Así que comencemos. Bueno, esta parte la voy a poner en cámara rápida para que sea más sencillo. Primero, obviamente, voy leyendo el documento, haciendo la lectura rápida y marcando las cosas importantes que voy encontrando en él. Recuerden que la idea de destacar no es marcar todo el texto, sino que sacando solamente los conceptos importantes. En algunos momentos voy a marcar de más, pero al momento de tener que eso ser traspasado a esta lista de conceptos que les había escrito antes, voy reduciéndolo un poco más, ¿ya? Otro tema que también es útil es ir teniendo estos dibujos bien en mente para luego al momento de hacer el organizador gráfico incluirlos y eso también nos va ayudando a estudiar un poco mejor. Si en algunas partes voy muy rápido por el tema de haber hecho el video en cámara rápida, pueden ir dándole pausa y van viendo qué cosas marcar, aunque la idea sería que ustedes lo hicieran por su cuenta. Ya yo les dejo esto para que vean más o menos cómo lo fui haciendo yo. En esta parte, en el dibujo abajo, muestro cómo va avanzando la ola. Ya la ola y la onda sísmica después de que se genera en el epicentro el sismo. En
esta parte, bueno, ya estoy terminando de destacar las cosas importantes. Y luego voy a pasar a la siguiente etapa, que corresponde a hacer este listado con los elementos y los temas destacados. En ese momento es cuando uno va también haciendo una segunda revisión y diciendo, ya, esto me sirve, esto no me sirve, puedo utilizar esto, utilizo un poquito de lo otro. Se fijan, aquí ya comencé a agregar esa información. Lo que ustedes ven ahí fue un bloc de notas que yo ocupo desde el computador. En el caso de ustedes es el cuaderno o alguna hoja que tengan para ir escribiendo los conceptos. Recuerden, la idea es sacar lo más importante y que estos conceptos a ustedes les recuerden de qué se está hablando, ¿ya? Cuando traspasemos esa información al organizador gráfico, que es lo que viene después, se van a dar cuenta que va cobrando sentido. To hold you close and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Just look on and I'll look down. Bueno, aquí ya terminé y les muestro el listado de todas las palabras y conceptos importantes que identifiqué. La idea también es ir marcando, aquí les voy subrayando, marcando en negrilla, los que encuentro que van a ser los más los centrales, ¿ya? Aquí ya comienzo en lo que vendría a ser en su caso la hoja de blog, yo lo estoy haciendo en un Word. Y empiezo a escribir los conceptos clave, las palabras importantes, el tema central y decidir cómo utilizar el espacio, ¿ya? Si se van fijando, por ejemplo, ahí partí con capas de la geosfera y empiezo corteza, manto, núcleo. De corteza voy a sacar la corteza oceánica y la continental. Del manto voy a hablar de manto externo e interno. El núcleo lo mismo, interno y externo, algunas características, la temperatura. ¿Ya? Yo ahí, bueno, ahí perdí harto tiempo viendo los ajustes de color y cosas así, que después los voy a arreglar para que los vayan viendo. ¿Se fijan? Esto, obviamente, si ustedes lo hacen en una hoja de bloque es mucho más sencillo. Yo aquí tenía que estar haciéndolo con el mouse y copiando y pegando y cosas así. Viendo el tamaño de la letra, eso lo ven ustedes más rápido en vivo, ¿cierto?
Y yo pienso, pucha, igual se ve feo porque le falta color. Entonces empiezo a utilizar colores. Le pongo verde a la corteza. Pongo naranjo, rojizo al manto y amarillo al núcleo. Ya por eso me devolví al libro para ver los colores que utilizaba y que tuvieran más sentido. ¿Ya? Entonces ahí estoy viendo formas, flechas para utilizar, como lo traspaso. Entonces aquí digo, no, mira, saco de acá de la izquierda, saco placas tectónicas y doy pase para que luego los chicos continúen por su cuenta. Ok, yo lo voy a dejar hasta aquí. La idea es que ustedes continúen con la misma idea. Tengan en cuenta que después, por ejemplo aquí dice ya, movimiento de las placas tectónicas, ¿cierto? Nos queda todo esto. El movimiento de las placas tectónicas tiene distintos tipos. Podemos hacer los tipos hacia abajo, teniendo en cuenta que desde los convergentes se provocan temblores. Entonces podríamos poner los convergentes hacia acá y desde aquí desprendemos los riesgos naturales, que serían sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. Porque si se fijan, el resto de los movimientos no generan volcanes o erupciones. ¿Se fijan? Bueno, quizá los transformarten un poco, pero serían los que más nos interesan, los convergentes. Entonces podríamos poner transformantes, divergentes, convergentes. De aquí separamos los convergentes con los distintos, podemos ir haciendo los dibujos incluso, abajito. Y sacamos también hacia este costado las características de los sismos, volcanes, tsunamis. ¿Se fijan? Entonces, la idea de esto es que ustedes en una hoja de blog vayan haciendo esto mismo para que sea mucho más fácil estudiar. ¿Ya? Yo voy a continuar haciendo esto y en el próximo video les voy a mostrar cómo yo lo habría terminado. ¿Ya? La idea es que el próximo video o documento que suba lo puedan utilizar para estudiar un poquito para la prueba. Y habrá repasar un poco para la prueba, porque ya que ustedes van a hacer esto, van a tener lo mismo, ¿cierto? Así que eso, chiquillos, voy a repasar entonces. La idea de la actividad del día de hoy es la siguiente, lo repasamos. La idea era trabajar o generar un organizador gráfico, que en este caso va a ser de esta forma. Hay algunos otros tipos, hay unos que son con el concepto más importante en el centro y se despliega alrededor de él. En este caso vamos a hacer uno de estilo como jerárquico, que se le llama, donde tenemos concepto más importante arriba y se va desplegando hacia abajo. Los materiales ya se los había mostrado, pero los volvemos a recordar. La hoja de blog de 1/8 o de 1/4. 1/4 es el blog gigante, ¿ya? Y el octavo es el normal que utilizamos. Si no hay hoja de blog, pueden utilizar hojitas de cuaderno, las pegan por atrás y hacen una hoja grande. Lápices de colores, destacadores, regla, transportador para hacer los dibujos, el libro del estudiante y los videos que van a tener aquí en YouTube. La idea es que vayan dejando espacio o entre medio puedan ir haciendo dibujos. Por ejemplo, yo aquí, en esta esquina, en esta orilla, podría utilizar alguna imagen de las capas de la Tierra y aprovechar los colores. Si se fijan, corteza lo usé en verde y mantengo el verde porque tiene que ver con las placas tectónicas y con el movimiento de la corteza. ¿Se fijan? Entonces después le podemos ir asignando colores incluso. ¿Qué más me faltaría para recordarles? Bueno, recuerden los pasos. Primero reviso la información, reviso las fuentes. Identifico los elementos y conceptos más importantes en ella. Ya lo hicimos, subrayando, destacando. Elaboro una lista de los principales conceptos o palabras clave. Serían estos de acá. ¿Fijan? Uno dice, ojo, es mucho. Sí, es bastante porque es bastante información, pero es mucho más fácil entenderla en el organizador gráfico que en un gran bloque gigante de texto. Elaboro una lista de los principales. Listo. Selecciono y ordeno los conceptos desde el más importante al más específico. Yo lo hice de esta forma. Les fui poniendo subrayado. El subrayado me indica que son conceptos más importantes y los fui separando en 4 segmentos, ¿cierto? Después ubico los conceptos centrales en el centro del organizador o en la parte alta. En este caso, se fijan, yo lo puse al centro, arriba. Podría haberlo puesto acá al centro y sacar todo hacia alrededor. Sí, decidí hacerlo de esta forma solamente. No hay mayor problema con eso. Y ubico los conceptos. Bueno, ubico el resto de los conceptos a continuación, estableciendo las relaciones entre ellos, que correspondería a esto de las flechas.
Entonces, las capas de la corteza son estas, ¿cierto? Las capas de la geósfera del planeta son estas. La corteza, el núcleo, el manto. A cada uno le puse alguna característica. Si considero que es importante agregar un poquitito más de información, se puede, pero hay que evitar poner grandes bloques de texto, porque para eso estudiamos directamente del libro. Y chicos, espero que haya quedado claro el cómo se trabaja con este tipo de organizadores gráficos. Y nos vemos, chiquillos. Chau, chau.